Muy buenos días, hermanos. Lindo es poder meditar en la palabra de Dios en esta hora, en esta mañana. Aquellos que también nos están viendo por YouTube, le damos también la bienvenida. Nos toca poder ahondar un poquito en el libro de Jonás y lo vamos a hacer en el capítulo 2, lo cual les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 2 de Jonás. Allí en el capítulo 2 se nos relata un poquito cómo ha sido la necesidad de auxilio de este hombre en un estado de total desesperación. Ahora lo vamos a ver a Jonás orando en el vientre de aquel gran pez. Pero yo quisiera que antes de entrar a este capítulo 2 hagamos un pequeño repaso y sumemos algunas cosas más con respecto a este hombre. Como hemos sido introducidos el domingo pasado por Fernando, tenemos en la persona del profeta Jonás un hombre donde se muestra la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios para con las personas. También en Jonás podemos ver cómo Dios se vale, ¿no? Y se sigue valiendo para cumplir sus propósitos en todos los tiempos, de hombres y mujeres que tal vez no tienen el estándar correcto que nosotros tendríamos que entender que deberían tener. Jonás es uno de los profetas que, como otros, no se comportaron correctamente frente a Dios en todo el tiempo de su vida. Así Dios siempre tiene que aplicar la corrección y la disciplina, como lo ha hecho en otros profetas también, y podemos pensar tal vez en la antigüedad, en las páginas de la Biblia, y podemos pensar en un gran profeta como fue Moisés, que a pesar de su gran fe, en un momento de frustración, golpeó aquella roca para poder sacar agua, en vez de hablarle como Dios le había instruido, y Dios lo tiene que disciplinar y lo tiene que corregir, y esto le costó el no entrar a la tierra prometida. Podemos pensar en otro profeta como fue Balán, un profeta que aunque fue llamado por Dios, fue seducido por la codicia, por la posibilidad de obtener riquezas, siendo reprendida por su burra. ¿Se acuerdan que el burro de él le habló a Balán y lo corrigió? Y más tarde Balán encuentra la muerte en manos de los israelitas y en manos de aquellos que lo habían contratado. Esto lo leemos en Números capítulo 31. Pero también podemos ver otro profeta, Elías, huyendo de su posición de profeta, agotado físicamente, mentalmente, llega a una depresión tal que hasta desea pedirle la muerte a Dios. Y Dios tiene que enviar un ángel que lo toque, que lo confortara, que le diera recursos para seguir adelante, restaurando la energía de Elías para seguir un largo camino. Por lo tanto, vemos que otros profetas, además de Jonás, no hicieron todos la voluntad de Dios. Ahora, con respecto a Jonás, podemos ver que en los tiempos de Jesús, el religiosismo judío era bastante escéptico acerca de la persona de Jonás. Los fariseos, esa secta judía que ustedes recuerdan, que se jactaban de ser perfectos en su religión, le preguntaron a Jesús, ninguneándolo a Jesús, y le pudieron decir en Juan capítulo 7, versículo 52, ¿eres tú también Galileo?, le preguntaron los fariseos a Jesús. Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Por lo tanto, hermanos, la secta de los judíos había desterrado a Jonás de la historia y de sus libros de lectura. ¿Por qué decimos esto? Porque Jonás específicamente era de la ciudad de Gat-Efer. Gat-Efer era un pueblo ubicado en la tribu de Zabulón, cerca de Nazaret, y este pueblo de Gat-Efer se situaba directamente en la Galilea, según se menciona, Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 25. Pero los judíos religiosos no reconocían que el profeta Jonás venía de Galilea. Jonás es una persona testaruda. Jonás es una persona rebelde. Jonás es una persona egoísta y orgullosa. Y a todo esto le tenemos que sumar en Jonás
un nacionalismo empedernido que se anteponía directamente a la voluntad de Dios. Voluntad que era ir a predicarle a un pueblo gentil y a un pueblo enemigo. Un hombre desobediente porque huye del propósito de Dios. Un hombre orgulloso y nacionalista porque se enojó profundamente con Dios cuando perdonó a Nínive. Un hombre intolerante y prejuicioso porque es un profeta que tenía una visión cerrada hacia los asirios, a quienes él consideraba destinados a la condenación, no aceptando la infinita misericordia de Dios. Un hombre impulsivo, porque sus emociones intensas, la ira, la depresión, determinaron su conducta, llevándolo a querer morirse. ¿Se acuerdan? Tras perder la sombra de aquella calabaza, aún después de haber orado, como vamos a ver ahora, él deseó morirse. Quiero hacer un pequeño comentario, muy pequeño, sobre la historia de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. ¿Quién eran los asirios? Los asirios, tantas veces mencionados en la Biblia, los asirios eran descendientes de Nimrod. Nimrod fue el bisnieto de Noé, Y saben que tanto Nimrod como sus descendientes eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. De Sem viene Eber. De Eber vienen los hebreos. Abraham desciende de Eber, Jacob desciende de Eber, los israelitas descienden de Eber, por eso se llaman hebreos. ¿Te pusiste a pensar por qué se le dice hebreos a los hebreos? Porque descienden de Eber. Ahora bien, los asirios tenían algo en común con los israelitas. ¿Saben cuál era lo que tenían en común? Su línea de sangre. Porque todos descendían de Sem. Por lo tanto, eran todos semitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los semitas de Israel y los semitas de los asirios? Los asirios se convirtieron en un pueblo extremadamente amoral. Extremadamente amoral. Lo hablábamos el domingo con Javier, el domingo pasado. Tenían técnicas de sufrimiento para aquellos cautivos de la guerra, que incluían mutilación, tortura, decapitaciones, etc. En los tiempos de Jonás y Joel, que fueron contemporáneos, el profeta Jonás y el profeta Joel fueron contemporáneos, Asiria se consolidaba como reino e Israel lo miraba con temor y desprecio a la vez. Jonás, el profeta Jonás, profetizó y ayudó al rey Jeroboam II del reinado del norte a extender su reino, ampliando los límites y extendiéndose casi hasta donde se había extendido David y Salomón, hasta donde ellos habían conquistado. Qué importante fue el reinado de Jeroboam II y qué importante fue también Jonás en ese tiempo. Desde el límite de Siria hasta el mar muerto, como dice 2 Reyes capítulo 14, versículo 25. En medio de este despliegue militar y nacionalista de Israel para tomar posición y para hacerse grande, Jonás es enviado a sus enemigos. ¿Saben en parte para qué? Para avergonzar a Israel. Para avergonzar a Israel. Por el hecho de que esa ciudad pagana, si se arrepentía ante la predicación de un extraño, iba a lograr la mirada de todo el pueblo nacional del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en Israel pasaban todos los profetas e Israel no se arrepentía de sus pecados, pero sí lo hizo una nación pagana. Pareciera casi una ironía, pero no lo es, que el pueblo al que Dios perdona a Nínive, a los asirios, esto es en el año... Es el que en el año 740 a.C. toma cautivo a Israel y comienza la cautividad del reino del norte. Israel es tomada cautiva por ese reino, por los asirios. 30 años después que Jonás le predicara a los ninivitas, Dios utiliza a los asirios para castigar a un pueblo de Israel que nunca se arrepintió de sus pecados. Siempre se distanció de Dios. Cerramos la introducción. Vamos al capítulo 2 del libro de Jonás, la oración de Jonás.
Miren, antes de leer el pasaje, nos quedamos con un Jonás en el barco, teniéndoles que explicar él, como hemos escuchado el domingo pasado, a los marineros que la tormenta que se había generado no era por causa del clima, era por causa de Jonás. Los marineros de aquella barca, donde estaban embarcados, no querían tirar a la mar a un hombre, se resistían, le pesaba la conciencia en poder hacerlo. Y la tormenta era cada vez más feroz. Vientos huracanados de 140 kilómetros por hora, olas de entre 4 y 6 metros de altura, un verdadero ciclón del mar Mediterráneo afectaba a la embarcación. Y ahí estaba el mismo Jonás, el mismo que había entrado a la barca, testarudo, rebelde, egoísta y orgulloso. Aquel que no estaba dispuesto a reconocer su pecado. No estaba dispuesto a reconocer su egoísmo para cumplir el propósito de Dios. Como decíamos el domingo atrás, Jonás no tuvo esa capacidad para arrepentirse de forma genuina. Tan solo si él se hubiese reconocido o él hubiese reconocido su pecado. Tan solo si él hubiese dado la instrucción al capitán para que vire el timón y dirija la nave a Nínive, yo creo que el Señor hubiese aquietado las aguas. Pero no fue esto lo que sucedió. La tormenta continuó y continuó hasta que por fin se aquietaron las aguas. ¿Y cuándo fue que se aquietó las aguas? Cuando tiraron a la mar a Jonás. Cuando Jonás decidió dar por finalizado su aventura de ir a Tarsis, arrepintiéndose a su forma o a su manera, o con un remordimiento a su forma y a su manera. A la manera de Jonás, no a la manera de Dios. Nos hace un poco acordar de cómo se arrepintió Judas Iscariote, ¿no? Se arrepintió de haber recibido las 30 piezas de plata para entregar a Jesús. Y fue al templo y las tiró. Y decidió dar por finalizada su vida, sacándose su vida y ahorcándose. Se arrepintió para muerte, se arrepintió a su forma y buscó la salida solitaria. Queridos, Judas Iscariote perteneció al grupo de los 12. Estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio público. Fue de 2 en 2 a predicar el evangelio. Pero siempre lo llamó maestro. Nunca lo llamó Mesías, nunca lo llamó Salvador, porque no era creyente. Y tomó el atajo más solitario, que fue ir y ahorcarse. El hijo de perdición, llamado así por su final, podría haberse arrepentido para vida. Podría haberse arrepentido para vida eterna. Podría haberle confesado a Jesús sus pecados y Jesús lo hubiera perdonado porque Dios es un Dios de gracia. Si no, Dios iría contra su propio principio si no lo perdonaba a Judas. Pero estaba destinado para que hiciera esto. Y en vez de arrepentirse genuinamente, fue y se ahorcó, se sacó la vida. Qué terrible la historia de Judas. Qué terrible. Jonás es tirado al agua. Viene un gran pez. Vamos a abrir la Biblia. Capítulo 1 de Jonás, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si hoy fuéramos a Jope, al puerto de Jope donde se embarcó Jonás, en este lugar veríamos un monumento a una ballenita muy simpática la ballenita, chiquitita a dimensiones, ¿no? Muy chiquita. Si ustedes van, lo pueden investigar en internet, pueden ver la escultura también. Pero John MacArthur dice lo siguiente, es interesante ver cómo está descrito el término en la Escritura. Ya que dice, o ya que da el término pez grande. Pez grande en hebreo, el idioma original donde estuvo escrita
escrito este libro, no se refiere a un mamífero de gran porte de sangre caliente, sino a una criatura marina, posiblemente de sangre fría y un sistema digestivo diferente. Interesante. La Escritura remarca un gran pez. Un gran pez es el que tragó a Jonás. La historia de Jonás es una historia extraordinaria. Fue extraordinaria la tormenta que se generó. Fue extraordinaria la forma que él es tragado y luego de 3 días vomitado en tierra cerca de Nínive. Es extraordinario como Dios escucha a Jonás cuando él le presenta esta oración que vamos a leer. Claro, esta historia nos presenta una gran controversia, ¿no? Si Jonás estuvo vivo dentro del pez o estuvo muerto y Dios lo resucitó al 3er día. Yo particularmente tengo mi postura acerca de esto, pero creo que ambas situaciones son igualmente sobrenaturales y extraordinarias. Ya sea que Jonás haya estado vivo 3 días en el vientre de un pez o que haya muerto y Dios lo haya resucitado, son 2 situaciones extraordinarias para la mente del hombre. Ambas situaciones nos dan a entender que Dios hace lo imposible o hace que lo imposible pueda ser posible, porque Él puede hacer lo que Él desea. Dios puede hacer lo que Él desea. Jonás capítulo 2. Vamos a este pasaje. La oración de Jonás. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás en la barca unas horas antes prefirió ausentarse de la realidad yéndose a dormir. Aún en la tormenta más álgida, él se ausentó, no estando presente en una realidad que la mayoría de los navegantes que estaban ocupando el barco estaban viviendo. Jonás en ese momento se abstrajo de la realidad, situación que muchas personas procuran hacer desconectándose, tal vez encerrándose en sus cuartos, tal vez tomando medicación para poder ausentarse directamente de la realidad, para no enfrentar realidades que muchas veces no pueden manejar, llegando muchas veces a la misma depresión de sus cuerpos. Lo cierto es que ahora Jonás ya no estaba en la barca durmiendo. Lo cierto es que ahora Jonás estaba solo, en un hábitat totalmente desconocido, deslizándose directamente al fondo del estómago de aquel pez, en oscuridad, con falta de oxígeno por momentos, con el alimento del pez, que eran las algas que le envolvían la cabeza, y los ácidos de un animal que transportaba a un hombre cuyo destino era totalmente incierto.
Miren, queridos, desconozco realmente cómo es sentirse solo y frente al abismo de la muerte. Lo desconozco, nunca lo pasé. Desconozco cómo es luchar con la depresión. Nunca estuve deprimido. Desconozco es ver cómo se desmorona la vida de una persona. No lo he vivido. Pero veo que Jonás ciertamente había caído en lo más profundo que podía caer. No había ayuda humana para que alguien lo pudiera salvar. De hecho, todas las expresiones que nosotros leemos en la oración de Jonás son pronunciaciones que le dan o nos dan la idea que el único que podía salvarlo era Dios, no había otro, era Dios. Él había caído, como explica en el salmista en el Salmo 40, había caído en lo profundo del pozo cenagoso. Él había caído en lo profundo del pozo cenagoso. Y tiene que exclamar un pedido de ayuda, como también lo realizó el salmista, allí en el Salmo 70, versículo 1, cuando el salmista puede decir y exclamarle a Dios: «Oh Dios, acúdeme a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme». Es que el único que lo podía ayudar a Jonás en el vientre de aquel pez era Dios. No había ayuda humana. No había nadie que lo pudiese salvar. Tal vez haya entre nosotros algún amigo o alguna amiga. Tal vez haya entre nosotros alguien que nos esté mirando por YouTube, que cayó en el mismo pozo o en un pozo muy parecido al que cayó Jonás. En el pozo de la desesperación, en el pozo de la depresión, pensando o pensó que podía salir solo de aquel pozo a su forma y a su manera. Deseo recordarte que la forma que Jonás eligió de solucionar su problema al echarse a la mar, la forma que utilizó Judas Iscariote en su arrepentimiento para muerte, no mejoraron su vida. Por el contrario, la empeoraron. Siempre que querramos salir a nuestra forma y a nuestra manera del fondo del pozo y no solicitemos ayuda a Dios, será una terrible derrota. Será una terrible derrota. ¿Cuántos han necesitado ayuda? ¿Cuántos hoy necesitan ayuda? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, desea darle al hombre y a la mujer la posibilidad de experimentar un rescate. La salvación que viene directamente de Dios. Dios es el único que puede rescatarte del pozo cenagoso, el pozo donde vos estás en el día de hoy hundido. Porque cuando Cristo ingresa en la vida de las personas, cuando Cristo ingresa en la vida en los corazones de las personas, Él cambia todo. Él efectúa el gran rescate, Él salva a las personas. Para eso vino a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido, y en lo que se había perdido estamos vos y yo. Él nos vino a buscar para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. Yo no sé si en este medio hay alguien que necesita realmente ayuda. Yo no sé si realmente hay gente que ha venido a buscar a Jesús en esta mañana. Tal vez haya en medio nuestro personas que se reconozcan pecadores, que sepan que están llenos de problemas, que sepan que han caído en el pozo y que necesitan a Jesús. Y tal vez han venido en esta mañana para escuchar esto, para escuchar de un orador que le diga y lo confronte con su pecado, con su manera de vivir, con su situación de vida. Querido amigo, querida amiga, decile a Jesús: Jesús, te necesito. Decíselo en esta mañana: Jesús, entra en mi vida, cambia mi vida, te necesito como salvador personal, te necesito para que saques mi vida del pozo del pecado, pozo cenagoso en el cual estoy directamente metido. Dios quiere en esta mañana que salgas de ese gran pez o de ese gran pozo que hoy estás encerrado, para que puedas vivir una vida llena de esperanza. Porque en Cristo hay esperanza. ¿Hay alguien en nuestro medio que le quiera decir en esta hora: Jesús, te necesito?
Jesús, te necesito para salvación. Jesús, te necesito para que me saques del estado en el cual estoy viviendo, que me saques en este pozo del cual yo he caído. Habrá alguien que quiera arrepentirse de su situación y de sus pecados y le quiera decir: Jesús, sé mi Salvador, rescátame donde estoy. Habrá alguien que lo quiera decir. Capaz que podés ponerte de pie, levantar tu mano, así podemos conversar. Al final de la reunión podemos hablar y te podemos contar y podemos guiarte cómo llegarte a Jesús directamente. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? La oración de Jonás fue una oración consciente. Jonás estuvo consciente cuando efectuó su oración. Dice la palabra de Dios: entonces invoqué a Jehová. Entonces invoqué a Jehová. Mira, yo no sé cuánto tiempo pasó para que él pudiera efectuar esta oración. No sé cuánto tiempo ocurrió desde que el pez lo tragó y desde que él efectuó directamente esta oración. Pero si hay algo que conocemos realmente de la naturaleza humana, diríamos que Jonás no esperó demasiado para pronunciar esta oración. En realidad podríamos imaginar que quizás él oró mientras se iba deslizando por el interior del pez hasta llegar a su estómago, finalizando su oración cuando llegó a aquel lugar final. Pero esto podría ser solamente una especulación porque no lo conocemos realmente. Lo cierto es que allí Jonás pudo expresar su oración sobre las profundidades de los mares, la profundidad de los montes. Él efectuó su oración donde los cerrojos de la tierra se habían cerrado sobre él. Por eso en su oración habla de su sepultura, por ejemplo. Y estas son todas expresiones que nos dan a entender una situación final, una situación relacionada con la proximidad de su muerte. Ahora, en su oración menciona el término Seol, ¿no? Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Es el lugar donde las almas están esperando la resurrección de sus cuerpos. El Seol es un término relacionado con la muerte, asociado con el cementerio, y no se puede traducir de otra manera. Por lo tanto, como muchos estudiosos expresan, Jonás estaba diciendo que el vientre de aquel pez era su tumba, su sepulcro, como el lugar donde están los muertos. Jonás era consciente de que él iba a morir dentro del pez, pero también era consciente de que Dios lo oiría y a su tiempo lo resucitaría de los muertos. Saben, la Biblia habla sobre este término, el Seol. Seol es el término en hebreo. Hades es el término en griego. Infierno es el término en latín. Todos son el mismo lugar. Un lugar que está dividido en dos ámbitos. El primer ámbito es el lugar de los separados de Dios, lugar al que nos referimos como infierno. Es el lugar para aquellos que no pueden volver a tener un vínculo con Dios, aquellos que esperan su condena en el juicio final del gran trono blanco. Y hay otro ámbito, el paraíso, el cielo, donde están los creyentes, los hijos de Dios, a la espera de la resurrección de sus cuerpos para unirse para siempre con Jesucristo. El paraíso, el lugar donde el ladrón de la cruz pudo ingresar inmediatamente después de su muerte y donde actualmente están todos los creyentes en Jesucristo, esperando la final trompeta, esperando a aquellos que van a ser resucitados y a aquellos que van a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con Él. Este concepto descriptivo que marca Jonás del Seol también lo podemos extraer de la parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús. Estos dos ámbitos que les estoy contando, divididos por una gran cima y una separación donde nadie podía pasar de un lugar al otro, ¿sí? No podían pasar de un lugar al otro, sino que estaba bien separado. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, lo pueden leer en casa.
Ahora el versículo 6 de este segundo capítulo de Jonás dice así Jonás, miren, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, oh Dios, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío. Es interesante destacar este versículo, ¿no? Destacar esta frase, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿A qué clase de cerrojos se estaba refiriendo aquí Jonás? Sin duda se refería a la muerte, sin duda. El profesor J. Vernon McGee ve en este pasaje una afirmación indudable de que Jonás murió. En este caso, el milagro de su resurrección, había sido un milagro mucho mayor, dice él, del hecho que un hombre pudiera vivir 3 días dentro de un gran pez, donde hay datos históricos de personas que fueron rescatadas de mamíferos marinos. Pero como decíamos antes, ya sea que estuvo muerto o que estuvo alojado 3 días en el vientre del gran pez, es un gran milagro, es extraordinario. Es extraordinario pensar que Dios tiene poder para hacer todo en nuestras vidas. Ahora, tenemos que interpretar también que Jonás es un tipo de Cristo. Algo se dijo el domingo pasado. Y Jesús lo puede expresar él en su propia experiencia en lo que le sucedió a Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo estuvo el Señor en el corazón de la tierra? Muerto, hasta que el Padre lo resucitó, hasta que Él resucitó, volvió a tomar vida. Sin embargo, Jonás ahora puede levantar su mirada. En la oración de él puede levantar su mirada y ponerla en el templo santo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, el templo donde era la habitación de Dios en la tierra. Pensar en aquel lugar donde estaba su presencia, donde podía estar la salvación o de dónde podía venir la salvación. Diciendo una afirmación, querido amigo, querida amiga, la salvación viene de Jehová. Así como Jonás reconoció que la salvación venía de Jehová, tenés que reconocer que la única forma de acercarte a Dios es a través de Jesucristo. Es a través de ser salvo por Él. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Miren, tal vez Jonás en su proceso de reconocimiento de su pecado y egoísmo, tal vez cuando él estaba exclamando estas palabras, él pudo pensar en lo que profirió el rey David, el salmista David, en el Salmo 51:12. David pudo decir, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esto lo dijo David, después de haber caído al pozo cenagoso. Tal vez Jonás estaba pensando en las mismas palabras que David. Jonás reconoció que la salvación venía de Dios y que él solamente iba a estar dispuesto a obedecerlo. Muchos creyentes en sus vidas han perdido la brújula. Se han apartado de los caminos de Dios, se han enfriado y comenzaron a deslizarse por un tobogán cuya inercia no pueden parar. Y les cuesta en un momento de su vida darse cuenta que están lejos de Dios. Les cuesta en un momento darse cuenta que están enfriados, que no están haciendo la voluntad de Dios, que sus signos vitales funcionan mal porque no oran, porque no leen la palabra, porque no se congregan y se deslizan por el tobogán hasta llegar al fondo, donde el proceso de la llegada del tobogán
hace que sea un proceso totalmente doloroso. Y solamente cuando los creyentes se quebrantan frente a la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, Dios puede hacer el trabajo de restauración de sus vidas. Por eso, si hay algún creyente en este lugar, o alguien que nos está mirando por YouTube en esta mañana, y esta es la situación donde él se ha alejado de Dios, donde él se ha alejado de su voluntad, de sus propósitos, te insistimos, querido hermano, que te puedas quebrantar ante su presencia, que puedas quebrantar tu orgullo, aún vos, que venís todos los domingos, pero que estás alejado del Señor, que venís a este lugar porque te hace bien, porque socialmente tenés un punto de encuentro, pero estás alejado del Señor. Seguís en el pozo cenagoso, seguís allí. Hoy es el momento para quebrantarte, para volver al Señor, para volver como lo hizo el hijo pródigo, volver a la casa del Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito quebrantarme ante tu presencia, necesito arrepentirme. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón, como dice la palabra de Dios, no lo endurezcas. Salí a Él al encuentro del Padre para pedirle perdón por tus pecados, por esos pecados internos, por esas codicias internas que tenés en tu corazón, que constantemente estás rodeándola. El salmista podía expresar el pensamiento de Dios. Salmo 57, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contristate frente a Dios. Humillate frente a Dios. Dios no te va a despreciar. Nunca es tarde para el arrepentimiento. Nunca. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Él le dice: al corazón contrito y humillado no despreciaré, no despreciaré. Querido hermano, si estás lejos del Señor, no hay nada mejor que experimentar el gozo de la salvación. No hay nada mejor. No hay nada mejor que contar con la presencia activa de Dios en nosotros. No hay nada mejor. Hoy es el tiempo para volver a Dios. No esperes más, quebrantá tu orgullo y humillate ante su presencia para que Él pueda hacer un cambio en tu vida. Finalizamos. La oración de Jonás fue una oración de pedido de auxilio. Sí, fue una oración de pedido de auxilio. Fue una oración de reconocimiento de su imposibilidad de salvarse de manera personal. Fue una oración de quebrantamiento de su pecado y de su egoísmo, pero también fue una oración de súplica, no solo por lo que estaba viviendo, sino también por todo lo que se daba cuenta que él tenía que cambiar. Tal vez muchos de nosotros tengamos que examinarnos para ver cómo está nuestra vida. Si necesitamos el auxilio del Señor, se lo tenemos que pedir hoy. No esperemos más. No esperemos más seguir hundiéndonos. No esperemos más. Si necesitamos la salvación de nuestros pecados, clamemos a Dios para que Él nos limpie nuestros pecados y nos haga una nueva criatura. Para que todos en este día podamos utilizar las mismas palabras que profirió Jonás. Mas yo con voz de alabanza, dice Jonás, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Que el Señor nos bendiga. Amén.